del Partido Acción Nacional para presentar su voto particular. Con el permiso de la presidencia, decía un compañero senador del oficialismo el día de ayer, y creo que decía bien, que no hay texto sin contexto. Hay que entender el contexto para poder interpretar el texto. Y yo quiero dar dos datos iniciales de contexto. El primero, algo que a estas alturas ya debería ser obvio. Sí ganaron la elección, votó por ustedes el 54% de la población, pero no votó por ustedes el 46% de la gente. Y ese 46% también es pueblo. Y por eso es un absoluto exceso que ustedes repitan una y otra vez que tienen un mandato del pueblo. ¿Cuál pueblo? El 46% que no votó por ustedes. Segundo, el pleito que ustedes se traen con el Poder Judicial en esta obsesión por tomar el control del Poder Judicial los llevó a inventar una supuesta medicina que aparentemente les da el triunfo en esta batalla, pero que no se dan cuenta, esa misma medicina termina matando al enfermo. El día de ayer tuvimos una discusión francamente esquizofrénica, porque una y otra vez quienes tomaban la palabra por parte del oficialismo lo hacían como si estuviéramos discutiendo la reforma judicial. No estamos discutiendo la reforma judicial, lo que estamos discutiendo hoy es una reforma constitucional que ustedes pretenden aprobar otra vez de noche a espaldas del pueblo de México, que implica que si se hace una reforma constitucional, jamás, nunca, por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, procederá recurso legal alguno. No habría amparo, no habría acción de inconstitucionalidad y no habría tampoco controversia constitucional. Y en abstracto no suena muy grave, pero cuando se ejemplifica, caemos en la cuenta de la magnitud del atropello y de la magnitud del daño que ustedes pretenden provocar. Pongo 3 ejemplos concretos y no voy a caer en la magnificación apocalíptica. Son 3 cosas que ya han sucedido recientemente. Ejemplo número 1. ¿Qué pasa si en la discusión de una reforma constitucional no se publica el dictamen? La oposición no tiene acceso al documento que se va a votar. Y no me digan que es una exageración, porque eso hicieron ustedes en la Cámara de Diputados con la reforma en materia electoral, y por eso se las tumbó la Corte, porque 5 minutos antes de empezar la discusión subieron un dictamen de 300 páginas. ¿En serio les parece sensato que ante una violación como esa no proceda recurso legal alguno? Segundo ejemplo, que no se alcance la mayoría calificada. Ustedes mismos, cuando todavía no tenían el voto 86, se atrevieron a decir que en una de esas sí cantaban la mayoría calificada con 85 votos. ¿Y qué pasa si un día una mesa directiva en turno, esta, la del año siguiente o la de la legislatura siguiente, canta una reforma constitucional sin mayoría calificada y lo turna al Ejecutivo? Con la reforma que ustedes están planteando, no existiría recurso legal alguno. Tercer ejemplo, se turna a las legislaturas de los estados y ya ha sucedido. Sesionan sin quórum. Existe evidencia de que no tenía quórum. Sí, ¿con qué objeto, senadora? Quiero hacerle una pregunta al orador. Rodríguez Hernández.
Si me admite la pregunta el orador. Le hace una pregunta a la senadora. Con mucho gusto. Adelante. Senador, gracias, presidente. Senador Ricardo Anaya, ayer en sesión de comisiones conjuntas, usted hacía mención acerca de un comentario, de una intervención que tuvo el ministro Saldívar. ¿Podría usted explicarle a este pleno a qué se refería él cuando hablaba y daba cuenta de la gravedad de esta reforma? Con mucho gusto. ¿Cuánto Tiene tiempo tengo hasta para...? 2 minutos para responder, senadora Anaya. Respondo la pregunta. Concluí la idea anterior. Sea del tamaño que sea la violación de forma, no habría recurso legal alguno. De ese tamaño es el atropello. Y contestando su pregunta, voy a leer textualmente lo que dijo el ministro Saldívar en una intervención que en lo personal me parece brillante. Yo nunca busqué confrontar al ministro Saldívar con el oficialismo. Dijo él, y voy a leerlo textualmente: y yo me pregunto, dijo el ministro Saldívar, si este bloque constitucional de derechos no es indisponible, incluso para las mayorías, quiere decir que el día de mañana el poder revisor puede establecer en la Constitución la tortura, los azotes, la pena de muerte, los tratos inhumanos, la esclavitud, y ante todo eso, este Tribunal Constitucional no podría hacer absolutamente nada. Eso preguntó el ministro Saldívar y nos da la razón su planteamiento. Ustedes hoy probablemente dirán: es que nosotros no vamos a abusar de la Constitución, no vamos a cantar reformas constitucionales sin la mayoría calificada. Pero es que no estamos reformando los estatutos de Morena, estamos reformando la Constitución, y esto va a quedar plasmado en la Constitución aún cuando ustedes ya no estén en el poder. Un año antes de enero de 2019, nadie creía que un tipo como Bolsonaro podía llegar a la presidencia de Brasil. Un año antes de noviembre del 16, cuando en la interna nadie creía que Trump podía ser candidato presidencial. Se terminó el tiempo de la respuesta, senadora Anaya. Continúa con su tiempo. Continúo con mi tiempo. Lo mismo, antes de mayo de 2010, nadie creía que Víctor Orbán podía llegar con esas actitudes de ultraderechista a Hungría. No nos digan: es que nosotros no vamos a abusar. Háganse cargo, escuchen la magnitud del problema, porque esto no va a quedar en sus estatutos, va a quedar plasmado en la Constitución. Y en la esquizofrénica discusión de ayer, cada vez que se subían a la tribuna, nos decían lo mal que trabaja el Poder Judicial y la necesidad de la reforma judicial. Es que no estamos discutiendo la reforma judicial, estamos discutiendo que se modifique la Constitución para que nunca, por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, sin importar la magnitud de la violación de forma, sin importar la contravención a los derechos humanos, pueda proceder un recurso. Es una irresponsabilidad monumental. Están anulando la posibilidad de que exista un tribunal constitucional. Entiendo que están cegados por su pleito con el Poder Judicial, pero México no se merece que lo metan en este pleito y que sea el país el que termine pagando los platos rotos. Ojalá recapaciten. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senador Ricardo Anaya Cortés.